No son muertos los que yacen en la tumba fría, muertos son los que andan vivos y con el alma fría. Ahora les voy a dar el significado del alma fría, porque no traen el Espíritu de Dios en ellos, andan viviendo conforme a la carne y conforme a las costumbres de la tierra. El 16 de febrero del año del 17 voy a cantar un corrido que escuchó toda la gente. Teniendo como escenario el valle que seguramente fue el que logró ver en sus primeros años de vida el general Alberto Carrera Torres, puesto que a mediación de valle, aproximadamente donde está la neblina, se ubica el rancho de Atarjeas. Nace un 23 de abril de 1887. Hay alguna situación en lo que se refiere al lugar exacto de su nacimiento. Sin embargo, bueno, existen algunos vestigios de este lugar en donde él ve la primera luz. Aquí está la casa. En la actualidad Carrera Torres no era de aquí, era de municipio de Bustamante. Se llama, creo que el rancho se llama El Polvo, perteneciente a la hacienda de Calabacillas, yo creo, de Calabacillas. Ahora resulta que ya no se llama El Polvo, que ahora se llama La Tarjea. Son cosas muy distintas. La hacienda se llamaba Calabacillas y estaba La Tarjea, un manantial, un lloradero, una acequia donde circulaba agua. A eso era lo que llaman La Tarjea. Y por otro lado estaban las casas de don Candelario, el papá de Carrera, el papá de los Carrera. Pero resulta que es que en La Tarjea, ahí nació, pues qué bueno, ahí nació Santo Remedio. Yo no me voy a oponer, a mí qué me importa. Lo que sé que él nació en un lugar que le dicen El Polvo, según verdad, ahí fue nacido él. Don Alberto Carrera Torres nace en el cuarto distrito, lo que le llamamos el cuarto distrito tamaulipeco, hijo de emigrantes potosinos, don Candelario Carrera y doña Juana Torres. Nace en un entorno social de alta complicación. Historiadores como Vidal Cobian lo han expuesto, que es una de las regiones áridas más interesantes de Tamaulipas. Bueno, eso de la fecha del nacimiento de Carrera Torres, en mi manera de ver y como historiadora te podría decir que para mí no tiene demasiada importancia, pero en el calendario oficial de Tamaulipas hay una fecha, por supuesto, que conmemora este nacimiento. Podríamos decir que lo que más se acerca a las distintas versiones de los historiadores y de quienes han investigado el tema más a profundidad es el 23 de abril. Para entender a Carrera Torres, tenemos que ubicarnos en la época en que le tocó vivir. Sus padres podríamos considerarlos de la clase media rural, hasta cierto punto acomodado. Don Candelario Carrera era un arriero, pero no era un arriero común, él, digamos, vendría
siendo actualmente lo que sería un transportista, ¿no? Por la importancia de las mulas, que él tenía una recua de mulas con las cuales construyó un negocio para el transporte de lechuguilla, de fibra y de mercancías. En Jaumave eran los dueños Zorrillas, para acá, y para acá donde quiera había haciendas, eran de Zorrillas, eran de los ricos. Y todos los pobres, por los que tenían más para tallar, la fibra, la lechuguilla. Pero no había caminos, en puro burro, ¿sabe dónde salía tanto animal? Y nosotros para de aquí que nos llevaban a la Victoria era en un arrieros, en burros, cargados de era de los ricos. Este es el escenario que seguramente vio de niño y que en este valle se ubica la ex hacienda de Calabacillas, que era propiedad del señor Ibargüengoitia. Eduardo Carrera Villasana, de Calabacillas, municipio de Bustamante, Tamaulipas. Fíjese que yo no el que conocí fue un señor que se llama Ángel Carrera, otro señor que se llamaba se llama Francisco Carrera, y uno que se llama Candelario, y otro que está en Victoria que se llama Otiquio Carrera. Se conoce muy poco realmente de los orígenes de Carrera Torres. Según testimonios, era un niño un poquito adelantado en cuanto a la capacidad de inteligencia que él demostró desde su infancia, y de alguna manera esto ayudó un poco. Ibargüengoitia, que era un hombre con una gran sensibilidad social, entrega la tienda a la mamá de Carrera Torres, lo que le permite ir a la escuela, que en la época no era un acontecimiento, digamos, cotidiano en la sociedad. Es decir, ir a la escuela en esa época era solo para los grandes hacendados o la clase media o los comerciantes de cierta relevancia de la región. Esta escuela, el nombre de ella era Escuela Benito Juárez. Su fecha de fundación se pierde en el tiempo. Se dice que se le llamó en un principio la Escuela de la Loma. Era una escuela que tenía una construcción en forma de T, y se dice que en la parte donde está el balcón que da a la calle era la parte alta, y ahí estaba la dirección de la escuela, que mucho tiempo estuvo a cargo del profesor don Manuel Villasana. A la derecha 2 salones, a la izquierda 2 salones, y hacia la otra calle paralela otros 2 salones. Eran 6 aulas bastante grandes, pero no tenían una barda. Eran para 2 grupos, para 2 grupos y para 2 grupos. Después la escuela se vino el tiempo, la deterioró y se cambió a la que hoy es la actual Escuela Benito Juárez. Después de algún tiempo se le amplió el apoyo del gobierno en el año 1943 y volvió a funcionar esta escuela. Luego dejó de funcionar y ahora están aquí los alumnos de la escuela que tiene el nombre de Miguel Hidalgo. Aquí nos encontrábamos con una puerta, había 2 salones, luego había una parte alta donde existía don Manuel Villasana, hacia aquel lado otros 2 salones y al frente 2 salones. En esta escuela estuvo el general Alberto Carrera Torres como alumno, después de que se vino de Bustamante. Él es nacido en Atarjeas, del municipio de Bustamante, pero por la fama que tenía la escuela, por la fama que tenía don Manuel Villasana, vino acá, fue alumno de él lo preparó, y en un tiempo estuvo también como profesor en esta escuela Alberto Carrera Torres. De aquí se fue a trabajar como maestro a Miquihuana. El momento adecuado para ensayar esa ideología liberal que comentaba se presenta en agosto de 1907, cuando la Junta de Instrucción Pública de Miquihuana
solicita la inspección escolar del cuarto distrito, un profesor. Pero en uno de los párrafos de esa solicitud que hacía la Junta de Instrucción Pública mencionaban al maestro Carrera. Carrera Torres, como lo planteó James Crockford, fue doblemente intelectual, porque él fue abogado, él fue conocido como el abogado de los pobres y también fue profesor en sus años más juveniles. Fue defensor de los pobres, por ello dio hasta su vida Alberto Carrera Torres, Tamaulipas no te olvida. El impulso más económico más fuerte que tuvo Miquihuana fue bajo la Casa Castaños, que organizó, tenía 3 fincas, La Perdida, donde laboraban 600 trabajadores isleros, tallando las piedras islas para explotarlas en Luis Potosí. Miquihuana, con su tienda de raya, que era aquí la escuela, la casa matriz, era la escuela, era la casa Castaños. Miquihuana y anexa, así se llamaba la razón social, Miquihuana y anexa. Y La Peña, la colonia de La Peña, otra finca que quedaba allá. Bueno, esta tumba, que pertenece al señor Juan José Castaños, quien naciera en España, pero en la entrada de los españoles a México, fueron de los que se quedaron aquí, y este señor fue muy rico, porque fue un hacendado que tenía varias haciendas, tanto aquí en Tula como en el municipio de Bustamante, del cual sabemos que fue rico, porque tenía muchas. Se prestaba el tiempo porque la mano de obra pues era gratis casi, nomás les daban de comer, nomás les daban vestido. Entonces todos los trabajantes los tenían como que si fueran unos animalitos, nomás por comer y el vestido. Así que ellos agarraban cantidades de tierras y las sembraban, y ellos eran los dueños de todo. Por eso tuvieron su agosto, por eso se hicieron ricos. Pero cuando vino la revolución, que emprendieron nuestros compatriotas la revolución, huyeron muchos, se fueron. Este se quedó aquí porque ya estaba muerto. Era un español que tenía dinero y tenía varias propiedades. Tenía propiedades aquí en Tula, tenía propiedades en Bustamante, tenía propiedades en Miquihuana y tenía propiedades en Ocampo. Me imagino que se murió de pesar de todo lo que había tenido aquí. Él era, en aquel entonces, él era el presidente del Casino Tulteco. El 28 de noviembre de 1908, desde el telégrafo de Jaumave, las autoridades de Miquihuana envían al gobernador una comunicación en la cual mencionan que más de 100 gentes se encontraban amotinadas frente a la sala municipal, dicen ellos. Que todo el pueblo y Perdida están insurrectos, que se teme un conflicto muy grave y que las autoridades tienen amagos a mano armada. Después de algún tiempo de permanecer como profesor, empezó con sus ideas de movimientos, ideas de revolución. Su carrera, es decir, como maestro de la escuela, es el hombre que va a aportar los elementos para darle un contenido o una definición a ese movimiento que de otra forma no tendría más que el carácter espontáneo de una rebelión como consecuencia de la explotación. Y es uno de los antecedentes más dramáticos de la Revolución Mexicana en Tamaulipas. Fue Miquihuana porque ahí llegó Alberto Carrera Torres. Miren, yo molía en el metate, hacía tortillas ajenas, hacía cigarros, de esos, como dice el dicho, de cigarro de hoja. Entonces se usaba mucho el cigarro de hoja, porque en aquellos años andaba uno pues, a pie, pues, ni decir que a caballo, en burro.
A pie caminaba de aquí hasta Victoria, como dijo el caballo de San Fernando, en ratos a pie y en ratos andando. La gente de la Junta de Instrucción Pública seguramente para ese entonces estaban ellos arrepentidos de haber enviado ese oficio que mandaron en 1907 para solicitarlo como maestro. Vieron que no era la persona adecuada para ellos y buscan, mejor dicho, la manera de desterrarlo de ahí del pueblo. ¿Cómo? Bueno, pues de diversa manera tratan de fabricarle delitos. Uno de ellos que adelantó vacaciones. Don Alberto había comprado un caballo, un trato de buena fe por ahí, un poco no muy claro, vamos a decirlo, pero fue un trato verbal con un señor de La Peña, un poblado que está cercano a Miquihuana. Se lo criminaron, le hicieron un juicio penal de la roba de un caballo invertente para poderlo llevar castigado. Ya entonces lo metieron preso y lo dieron a 8 días encerrado en la prisión de Miquihuana y lo sacaron, lo mandaron por Cordillera, que lo llevaron a pie amarrado por aquí, por este camino de Herradura hasta Bustamante. Afortunadamente, en un determinado lugar pasaba precisamente don Alberto Villazán Ortiz, que era inspector escolar, y él les pidió a los soldados, con atención y con respeto, que por favor no lo trajeran amarrado. Y él vino personalmente hasta Bustamante a indagar y a ver qué podía hacer por él. En esto, porque ya lo iban a mover para todo el Bustamante y vinieron hasta la guardarraya, las autoridades de Bustamante y el inspector escolar hasta la guardarraya del municipio. Y allí esperaron a la guarnición que lo llevaba amarrado y todo, le trajeron un caballo de remueve y todo, y ahí lo soltaron. Los de Miquihuana se negaban a entregarlo porque tenían la hora de llevar hasta Bustamante, pero el presidente municipal de Bustamante se impuso con su autoridad y le dijo: está pisando tierra de Bustamante y lo que yo haga aquí es que soy responsable yo. Y le tengo que entregarle la documentación y el reo. Y ya lo llevaron un caballo, se lo llevaron a Bustamante. Ahí le hicieron una cena en la lona de su honor. Nace por medio de estas pláticas, a mi forma de ver, ciertos mitos de que a partir de ahí los de Bustamante quieren quedar bien con la memoria de don Alberto y los de Miquihuana no. De Bustamante hasta Tula, desde Tula hasta San Luis, anduvo Carrera Torres luchando por su país. El primero está aquí y después forma el Ejército Libertador de Tamaulipas. Cuando estalla la revolución de Francisco I. Madero, él de inmediato, estamos hablando ya de principio de 1911, se incorpora a esa lucha. Todo este escenario económico, social que te comenté, de los talladores de lechuguilla dramáticamente explotados, la actitud soberbia y grosera de los hacendados, generan esa incomodidad social que desemboca en la virulenta toma de Tula. Mi bisabuelo, don Manuel Montiel Hernández, ese fue el tronco de la familia, fue el que llegó aquí a Tula y en calidad de agricultor nunca llegó a tener hacienda. Él le llamaba el laborío, eran un montón de labores de potreros ahí por el rumbo de la laguna donde están los cuisillos, y tuvo muchas propiedades, muchas labores, y con el producto de la agricultura fue como logró hacer capital. Fue el que fincó la propiedad de la casa esta, que daba desde la calle Juárez hasta la calle Allende, y desde la 5 de mayo hasta más de la mitad de la cuadra rumbo a la Doctor Millet.
Después de eso, cuando la revolución por seguridad se tuvo que desaparecer la familia de aquí, y luego fue cuando repartieron las propiedades a todos los hijos de mi bisabuelo. Toma a Tula un 21 de mayo. Se desarrolló en primer lugar poniendo en libertad a los presos. Y lógico es que de inmediato tuvieron que brindarle el apoyo para tomar la ciudad de Tula. Por 3 días Tula fue gobernada por la revolución. Y decir la revolución en la época es decir la violencia revolucionaria. Allí donde yo tengo la dulcería, allí era una tienda de abarrotes de mi bisabuelo, de Manuel Montiel, que la atendía uno de sus hijos. Pero cuando se vino la revolución, pues todo el mundo tuvo que salir huyendo, y contaba mi papá que en 4 guayines, en 4 guayecitos, 4 carromatos, se llevaron todo lo que pudieron llevarse, y lo demás, la casa se quedó montada. Y así pasaron muchos años, hasta en el año del 22 que volvieron, se encontraron con que estaba todo saqueado, el zaguán, lo que era la puerta, el zaguán de la casa, estaba todo macheteado, donde habían forzado la punta de machete, de cuchilla, de hacha, habían roto la puerta para poder quitar las aldabas y saquear la propiedad. Casi por la realidad podemos decir que fue más pacífica que una situación difícil de solventar. Los insurrectos, ese 21, 22, 23 y parte del 24 de mayo de 1911, fueron la autoridad, como nunca fueron la autoridad en el pueblo. Era gente que venía de fuera. Cuando vinieron los revolucionarios, ya venía el montón de gente, los alzados que le llamaban. Y la gente de aquí todavía era gente pacífica, no se había metido en broncas, en la bola, como le llamaban. La anecdótica conducta de los indios Naola, que no dejaron un vidrio intacto, al menos en el centro de la ciudad, porque sentían una especie de placer romper vidrios. Quemaron la presidencia municipal, quemaron muchísimos archivos de la presidencia municipal. Yo estuve trabajando una temporada ahí en la presidencia como electricista, pero para no estar yo, que me ponía a leer los libros, y nada más hay libros de como por el 1890 para acá. Los demás, los anteriores, los habían quemado los revolucionarios. Acabaron con las tiendas, había algunas destilerías o barricas de vino, de aguardiente, que aparte fue utilizado también como una especie de instrumento de control para con los obreros agrícolas. Les vendían, les fiaban el aguardiente y se emborrachaban y seguían gastando endeudándose, pues. Había, pero no se llamaban destilerías, se llamaban alambiques, y los hacían de maguey. Y sí había, no que le diré, 5 o 6 gentes que se dedicaban a eso. Y los quemaron, los revolucionarios quemaron todo. Acaban con todas las barricas de vino, fusilan a una mula por desacato, dicen ellos, a la autoridad, o sea, a la autoridad de ellos, y ponen a temblar a todos los ricos de la zona. Carrera va a salir en ese periodo de Tula y va a irse a la Ciudad de México. Y va a permanecer en la Ciudad de México prácticamente buena parte de 1911 hasta prácticamente noviembre, diciembre de 1912.
se decide intervenirlo de una osteomielitis que lleva en la pierna derecha, producto del asalto que había sufrido acá en Tula. El señor Gustavo Madero presenta al Congreso de la Nación los gastos de 400 pesos de hospitalización y 300 pesos por la liberación de él, que se hizo para poder sanar o curar o tratar médicamente ya se menciona ahí al general Alberto Carrera Torres como líder del Ejército Libertador de Tamaulipas. Surgen una serie de acontecimientos, sobre todo a partir de la última etapa de 1912 y principios de 1913, que va a traer como consecuencia el golpe de Estado. Con los hermanos Cedillo anduvo de guerrillero, peleando en contra de Huerta para vengar a Madero. Más tardó Carrera en saberlo que en levantarse en armas para reivindicar al gobierno de Madero, pero también para desconocer al usurpador, y nos cabe a los tamaulipecos la enorme satisfacción de haber sido él, nosotros, los primeros en rebelarse. Lanza al país, lanza al Estado un verdadero proyecto revolucionario que está sintetizado en la Ley Ejecutiva Agraria del 4 de marzo de 1913. En la lucha por la tierra, Carrera echó mucha bala, lanzando su manifiesto similar al plan de Ayala. Él lo que proponía era, en primer lugar, el desconocimiento del gobierno de Victoriano Huerta, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues el reparto de tierras, que las tierras de todos los hacendados, que aquí en Tula eran cerca de 40 haciendas, se entregaran a los campesinos. El eje central de esta reforma lo sustentaba la pequeña propiedad y la ruta de la compra-venta de estas tierras. Es un documento revolucionario porque cae en un escenario donde los hacendados poseían en esta región predios con más o casi medio millón de hectáreas. Bueno, mis abuelos no los conocí, mi papá sí, él era agricultor, tenía mi padre, tenía cabras, ya nos fuimos de chiquillos, empezamos a cuidar las cabras y luego sí ya agarramos la yunta. San Francisco del Cañón era entonces, ahorita es Nogales. Bueno, pues entonces fue cuando la rebelión que comenzó, fue el 10, según dicen, la rebelión de 1910. Bueno, los abuelos sí, ellos sí anduvieron. Con esta expresión militar activa mucho en el norte de San Luis Potosí, el sur de Nuevo León y el cuarto distrito. Es cuando empieza la construcción del ejército constitucionalista, con Venustiano Carranza a la cabeza. Don Venustiano Carranza, él, la barba le daba aquí, el chato, don Venustiano Carranza. Con Carranza ya se le dieron grados de general de brigada y se le dio el mando de la 6ª División del Ejército del Noreste. Limpian la zona de huertistas y es comisionado a otros lugares del país, como por ejemplo Guanajuato, donde tras varios combates toma la capital. Y se registra que su participación de colaboración con las fuerzas constitucionalistas llegan hasta Yucatán y llegan hasta Campeche, hasta Chiapas. Inclusive le ofrecieron el gobierno del estado de San Luis Potosí y no quiso ir a ofrecer. El telegrama es del 12 de noviembre de 1914. Dice, él a Carranza le dice, enterado de su mensaje de hoy, como contestación manifiéstole a usted
que desde 1908 a la fecha vengo siendo enemigo de ocupar puestos públicos. Pero luego agrega, tengo que considerarme más satisfecho y tranquilo habiéndome alejado de los puestos públicos, que sin ambiciones ni pretensión alguna, creo cumplir con mi deber de mexicano, asumiendo el carácter de simple soldado, carácter que ya por hoy me cuesta la pérdida de un pedazo de mi cuerpo. Esto es muy importante. Pues usted sabe, le dice a Carranza, que me falta una pierna y que me costaría la otra, y tal vez la vida, porque dispuesto estoy a no retirarme de la patriótica lucha, sino hasta sentir el placer de ver realizada la reivindicación de los derechos de nuestra clase media, por la inmerecida distinción que hoy me sirve hacerme, confiándome el nombramiento de gobernador y comandante militar, tengo la pena de manifestarle que no me es dado aceptarlo. Decirle al jefe máximo de la revolución que no le acepta un puesto político, como era la gubernatura de San Luis, cuidado, cuidado porque estos errores resultan fatales. Carranza se apoya en Caballero para el impulso de su proyecto nacional en Tamaulipas y relega a Alberto Carrera Torres de las decisiones de autoridad en el Estado. A Caballero lo nombra gobernador y lo nombra jefe de armas. Se encontraba acuartelado en San Luis Potosí, en Guadalcázar. Recibe la visita de Vito Alessio Robles y le pide el consejo a él, según se dice en las memorias de la Convención de Aguascalientes escritas por el coahuilense, le pide un consejo y le dice que de qué lado es preferible que él tome nuevamente partido, ¿no? Los Carrera y los Cedillo, o los Cedillo y los Carrera, como queramos verlo, son echados en brazos del villismo y de la convención. Es una situación que sucede en esa época, a finales de 1914, y que la describe claramente Vito Alessio, y además describe la figura de Carrera Torres. Ya lo nota un poco cansado, desde luego pues tiene porta una cuera tamaulipeca que describe como prenda de vestir muy característica y que puso de moda este personaje. Mi abuelito, ¿verdad? En un lugar que se llama Joya de San Francisco, ahí elabora el papá de él, o sea, mi bisabuelo, don Rosalío Reina. Mi abuelito pues es don Camerino Reina. Don Rosalío elabora ya la primer cuera que da ese paso, ¿no? Una indumentaria de trabajo a hacer un traje típico. Le ordena don Alberto Carrera Torres que le haga una cuera y se la hace mi bisabuelo don Rosalío con botonaduras de plata. Y entonces ya eso empezó a gustar a la gente y ya hubo esa transformación, ¿no? de lo que es el cotón a la cuera típica ya, y aquí es donde nace, en Tula. Y la historia lo ha ido ensalzando. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero cuando yo estaba chiquillo había fotografías de Carrera Torres vestido de traje y con sombrero de bombín, de esos sombreritos boleados. Ahora donde quiera me lo presentan con cuera, y las fotografías viejas, ¿qué pasó? ¿Quién sabe dónde estén? No faltó quien dijera que a Carrera Torres fuera el que le habían hecho la primera cuera tolteca. Eso no es cierto. Las cueras toltecas ya se hacían desde hace mucho antes, no como las hacen ahorita. Antes eran cotones nada más. Pero no falta quien dice que al general Carrera le hicieron la primera cuera, eso no es cierto. Pero a quien diga lo que le dé su gana. Ni modo. Pues me imagino que la usó más que nada como para alguna fiesta de gala, no sé. No
se entendió con Carranza cuando este llegó a la silla, perdida toda esperanza. ¿Qué quiere anunciar esa bola de lumbre? Pero grande, de más ancha que todo el tablero y larguísima. Y venía nomás detrás, iba la cabezota así, y nomás iba zumbando, y atrás venía dejando la columna del brasero, como brasas de lumbre. ¿Eh? Entonces le dijo, ¿qué indican? Dice, pues no, nomás él era pastor, había como 5 o 6 pastores de cabras y de vacas. ¿Qué indica? Dijo, de entre una hora yo le digo, ¿qué indica? Ahorita no le puedo decir. Va trabajando, pasó con esta línea. Estaban haciendo un cigarro fumando, cuando de repente pegó el tornillo, sabría Dios dónde sería. Hasta la tierra, hasta parece que se estremecía así. ¿Qué indican? Dijo, indica guerra. ¿Cómo? Sí. El brasero es la lumbre que van a destallar las armas. Carrera recibe la encomienda de tomar Ciudad Victoria. Y hay un intento por parte de Carrera de tomar Victoria. Y fracasa en ese empeño. Después de eso, prácticamente Carrera va a permanecer inmovilizado en el 4º distrito. Bueno, así, en 1909, aquí estábamos ya, porque de ese ranchito nos vinimos todos aquí, por aquí estaban los familiares, este ranchito por ahí así, ¿no? Y Carrera estaba ahí, don Alberto Carrera Torres. Anclado en los ébanos, ahí traía como 200 hombres y peleaba con don ¿cómo se llama? Don Venustiano Carranza. Estaba en el poder entonces en ese tiempo, don Venustiano Carranza, y peleaban con todos, se levantaron en contra de él para, pues evitando por la pobreza de toda la gente. Yo conocí bien al general Carrera. Mi padre pues era carrerista y un teniente coronel que era de la familia también. Ahí lo mataron, me acuerdo yo, se agarreaban de Jaumavia. Ay, de ese, nomás era camino de animales, no había carretera ni nada. No. Y de ahí lo retiraban para atrás, para la ciudad de Victoria. Y él anclaba ahí, ¿quién pasaba para allá? Nadie, él estaba. Y de aquí se tiroteaban. Y al fin se fue, la gente del gobierno se fue reculando y se ancló. Llegó a Ciudad Victoria, el general, tuvo un tiempo que todavía hay una calle de Carrera allá en Victoria, de lo que él hizo cuando estuvo en Victoria. Yo me acuerdo bien. Después de ser rechazado por Caballero, él se repliega, no va a volver a aparecer sino hasta que Máximo García, general villista, toma Victoria. Echan fuera a Caballero. Viene Máximo García de Nuevo León, Caballero en una estrategia poco gallarda, se repliega a su natal Jiménez y hasta San Fernando. Es que de aquí, no ve que estaba la gente ahí y venían y se llevaban animales para comer, porque hasta sin sal se comía porque estaba duro. Los soldados se llevaban animales para comer. Ya estaba anclado y lo conocí porque fui con mi padre, le faltaba una vaca y se la pagó. Allá estaba el cuero, vea, tenían los cueros extendidos. Se la pagó, dijo, y le di a quedar el becerrito por aquí. Bueno, pero se la pagó, pero lo conocí bien al general. Trae una pata de hule
una pierna, pero pues él andaba cubierto, lo conocí. Yo creo que en la revolución se la tumbaron. No, andaba bien, no sabía dónde estaría, pero él andaba cubierto, pero sí le hacía la prueba, decían que era libre, la pierna. Al lado en la convención, Carrera y otros se hicieron, con Villa se la jugaron y en Celaya la perdieron. Y ahí se convence Carrera Torres que ya no está apto para la lucha y se retira a Tula. Ya estamos en el 15. Abandona la lucha revolucionaria, una carta muy dramática que le envía a su hermano Francisco desde las sierras de Potosinas. Se entrega en Cárdenas, San Luis Potosí, creyendo que lo iban a indultar o a amnistiar. Bueno, no digo que fue un error, ya no le quedaba otra. Porque de Cárdenas, lo toman prisionero y lo llevan a San Luis. Y Carranza, en un plan realmente vengativo, lo trae por diversas cárceles del país. Es enviado a Querétaro y después enviado a Guadalajara, después enviado a Saltillo y finalmente enviado a Victoria, a sabiendas de que aquí prácticamente es un condenado a muerte. Y termina recluido en Ciudad Victoria, aquí en donde hoy está el Teatro Juárez. En un consejo de guerra de Caballero y Carranza, fue condenado Carrera, víctima de la venganza. Se encuentra de repente con que lo van a someter a un consejo de guerra. Y en el consejo de guerra, su primera sorpresa es que tiene como escribiente el consejo de guerra a un joven que él conoció en Tula, que se llamó Esteban Núñez. Inocentemente le pedía que pusiera un telegrama al jefe Máximo, recordándole la promesa de la amnistía. Y el joven Núñez tenía que pagarlo de su bolsa porque Carrera ya no traía nada. El perdón nunca llegó y este es fusilado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por allí del 16 de febrero de 1917. Cuando está en la antesala del fusilamiento, en la noche anterior escribe 2 cartas, una a su primo Encarnación Alfaro y la otra dirigida a su madre. Voy a leer 2 párrafos de la carta con la que se despide de su madre, la noche en que fue sentenciado a la pena capital. Le dice a su madre, doña Juana Torres, leo entrecomillado: muero y me voy de este mundo con mi conciencia pura y tranquila, porque tengo la fe de que soy inocente y que desde el día que nací a la fecha soy el mismo, porque jamás fumé, tomé alcohol, ni conocí mujer en este mundo. Hasta el momento en que exhalo mi último suspiro, estoy puro. Da algunas recomendaciones sobre la manera como se debe educar a sus hermanos menores. Y así le escribe a su madre, que muere injustamente, se siente que él no es culpable y aparte de eso lo hace con una serenidad que asombraría a muchos. La familia Castañeda, el licenciado Trejo, me atendieron en los primeros y últimos instantes de mis pasajeros sufrimientos. Y voy a leer la última parte. Mi novia, hasta el último momento, la adoro con todo el corazón y la llevo en mi alma. No da su nombre, era un caballero, no podía delatarla.
El punto más dramático que presenció Victoria fue cuando lo sacan de la prisión y la gente se agolpó en la Plaza de Armas, la Plaza Hidalgo, a verlo, porque ya todo el mundo sabía que había sido condenado a muerte. Y empieza a caminar dificultosamente. Y la gente se conmueve y a gritos piden que le ayuden. Y entonces lo suben a un carro para conducirlo al Panteón del Cerro Morelos. Pues no, yo no supe que del general Alberto, que según el general Alberto, que lo habían agarrado por acá en Victoria y lo habían fusilado, pero no sé en qué fecha lo hayan fusilado, pero que lo fusilaron acá en Victoria, que por órdenes de un señor Luis Caballero, así, ¿verdad? Este señor fue sepultado allá en Victoria, como fue en tiempo de revolución, y después lo trajeron nada más los restos, y aquí le hicieron su lápida, y lo han sacado varias veces, se lo llevan para Victoria, lo traen, pero últimamente se lo llevaron y ya no trajeron nada. Estaba en una cajita de fierro y lo sacaron y se lo llevaron. Aquí nada más está la pura lápida. Ya el señor está por allá, bueno, sus huesos están allá en Victoria, en esa rotonda. Tal vez haya sido el gobernador Gárate el que le pide a la presidencia que dé un terreno en el cementerio, un terreno a perpetuidad para el general Carrera. Y sí, el ayuntamiento autorizó donar el terreno sin costo ninguno, que el costo era una cosa insignificante, eran 13 pesos creo. Y fue una comisión a traerse a Carrera Torres, entre ellos creo que iba don Alfonso Castañeda García, que por muchos años fue juez del registro civil, y fue de los que fueron a traer a Carrera Torres. Pero luego vino otro gobernador y echó por tierra todo eso, porque a Carrera Torres se lo llevaron a Victoria, siendo que iba a quedar aquí a perpetuidad. Puede haber muchos claroscuros en Carrera Torres, pero los aspectos esenciales y fundamentales, su compromiso, su sentido ético, su responsabilidad, es algo que todo joven, todo niño tamaulipeco debe de conocer. Creo que es el revolucionario del noreste, uno de los revolucionarios del noreste que más ha influido en la sociedad regional, tanto por su propuesta social como su presencia en el tiempo histórico. Creo que los grandes terratenientes eran los que no estarían conformes con esta participación, pero bueno, en el ánimo general fueron más los beneficiados. Señor, pues antes de la revolución la gente era muy culta y tenía buenos modales, buenos gustos, pero toda aquella gente que tenía dinero, que tenía capital, se desapareció y el pueblo se echó a perder, quedó en ruinas. Pero así como Alfonso Treviño y Jesús Ruiz Vallejo, que gracias a Dios ya se murió, Salvador Piña también habla muy bien de Carrera Torres, y yo no tengo nada que agradecerle, al contrario, fue Carrera Torres el que vino a perjudicar a mi familia o a robarla o a saquear las propiedades. Yo pienso que a Carrera Torres se le recuerda por su importancia en la lucha revolucionaria, por ser el primero que se levanta en armas aquí en Tamaulipas, que toma una ciudad que es la ciudad de Tula, por la ley agraria que se promulga para el reparto de tierras y por sus servicios a la juventud, y sobre todo se le recuerda por sus ideales y porque fue un hombre de una sola pieza. Creo que se identifica más con una lucha popular. A mí me gustaría que se reconociera, en primer lugar, dando a conocer a la juventud los hechos del general Alberto Carrera Torres, porque habemos muchos aquí en Tula que no conocemos nada de la obra de él. Es muy importante, más en estos momentos que estamos viviendo de problemas con la juventud, que
ahí salgan los verdaderos líderes, que ahí salgan los personajes que deben admirar y que no nomás admirar, sino seguir su ejemplo la juventud. Morir pobre, pero morir honrado, y morir apegado a sus ideales, creo que son los 3 elementos que se pudieran destacar del pensamiento carrerista, del general Alberto Carrera Torres. La historia no nos sirve de nada si no nos sirve para construir futuro. Creo que en ese sentido, a partir de la figura de Carrera Torres, podemos construir ese futuro que tanto anhelamos. Pues bueno, yo la opinión que tengo, tengo conocimientos que fue un hombre favorable para uno. Eso fue lo que estoy entendido yo. Que fue un hombre favorable para nosotros. Trabajó lo que, claro, él andó trabajando. Lo hizo a favor de todos los pobres allá, según por beneficiar a algún, bueno, con tierras y todo eso. Está por ahí. A nuestro prócer, a nuestro, se puede decir, a nuestro ídolo de aquí del pueblo, general Alberto Carrera Torres. En la revolución también tuvimos un héroe puro, y ese fue tamaulipeco, Alberto Carrera Torres. Yo en mi pensar y en mi ignorancia voy a decir, yo nunca he visto un comité, la Liga de Comunidades Agrarias o alguna autoridad agraria que venga a traerle una corona como homenaje, como en beneficio que hizo, no para ellos, sino que para toda la nación, porque muchos murieron a causa de la Revolución Mexicana aquí, que fue una revolución civil. Pero yo nunca veo aquí, ni la autoridad de aquí de Tula tuviera una corona ahí, algo, flores. Yo como encargado del panteón vengo y le limpio aquí alrededor a todos sus familiares, pero nadie me dice. Yo en gratitud de que fueron grandes hombres estas personas, las aprecio porque sé que el luchar por una causa no es tan fácil. Es dedicar la vida, porque a él lo mataron a causa de la revolución. Eso es lo que tengo yo de decirles sobre este general Alberto Carrera Torres. Vuela, vuela, palomita,